felices porque recibimos a 3 jóvenes mujeres que hoy nos acompañan en este Tikkun de Shavuot: Antonio Rutia, a Yael Flores y a Galia Jusid. Y vamos a hablar de este concepto del rabino David Hartman, que es el pacto viviente. Esto quiere decir que la Torá fue entregada una vez, pero la recibimos y hacemos de ella algo vigente para nuestra vida a lo largo de la historia, con nuestras interpretaciones, las nuevas prácticas, y de eso se trata este encuentro de hoy. Así que la primera pregunta que te haría Galia, para después ir pasando la palabra: ¿por qué te parece que el judaísmo hoy sigue siendo vigente? Yo creo que el judaísmo en el fondo sigue siendo vigente porque es una religión que, como comentabas que dice este rabino, si bien creamos o no en que recibimos la Torá hace muchísimos años, es una ley que constantemente se va revisando, no es una religión que se quedó como en las interpretaciones de los miles de años que la recibimos. Entonces creo que por esa parte es muy importante, y también creo que más que solo la teoría, es como con las acciones que hacemos todos los días en la comunidad, en las nuevas, en todas esas cosas que le damos como actualidad y mantenemos vivo al final lo que es el judaísmo. ¿Y a él? Yo creo que primero que todo es difícil hablar de el judaísmo, y quizás podríamos mirar distintas teorías sobre lo que pueden ser las distintas expresiones que toma el judaísmo hoy en día, y en ese sentido quizás entrar como a hipotetizar en por qué en ciertos momentos se dan como condiciones que hacen que se exprese un tipo de judaísmo, por ejemplo que nos vayamos más hacia lo más ortodoxo, más fundamentalista en cierta época, y después volver a hacer una revisión y que podamos ver el judaísmo que quizás se practica acá donde estamos. Y en ese sentido sí creo que es muy importante lo que decía la Galia, de la oportunidad que nos ofrece esta visión del judaísmo, de poder hacer una revisión, una interpretación y poder adaptarlo quizás a las distintas condiciones y la distinta experiencia que puede tener una persona diferente de otra, y en ese sentido mantenerlo vigente, acordándolo a lo que son las condiciones actuales. Y creo que esa es la forma de mantenerlo vivo, en el sentido de no hacer solamente una simple obediencia, un mandato quizás más literal, sino que poder hacer una interpretación y rescatar lo que a uno le puede hacer sentido, y en ese sentido vivirlo también diferente de una persona y de otra. ¿Anto? Sí, bueno, yo creo que parte de lo que es el judaísmo y de lo que es, no sé, el mandato de Dios, o sea, no podemos quedarnos. No sé si tendría sentido algo que fuera entregado en un momento y que fuera a aplicar solo en ese momento. La ley sagrada tiene que aplicar para nosotros hoy, así como para la gente en 1000 años más, para los judíos en 1000 años más, como para los judíos hace 1000 años, o no sé. Y todos vivimos desafíos distintos, momentos distintos, entonces ahí uno tiene que... Pero siempre, no sé, la Torá, el texto va a decir lo mismo, pero ahí uno tiene que ver cómo los valores, cómo eso se adecua a nuestra época, y bueno, yo creo que como que al final lo que, por ejemplo, nosotras todas participamos de la COFEJ, la Coordinadora Feminista de Jóvenes Judías, y lo que nosotras hemos ido planteando es que al final nuestra manera de ver el mundo es que los valores judíos nos dan una herramienta para mejorar el mundo, porque nosotros vemos en el feminismo una herramienta para mejorar el mundo, para mejorar la condición de las mujeres en el mundo, cosas que nos hemos encontrado en el judaísmo también, cosas que nos enseñó primero el judaísmo y que después también encontramos en el feminismo. Entonces, obviamente siempre hay puntos de tensión, pero eso es lo que nosotros decimos, o sea, hemos pensado que también tenemos que ir revisando el texto, volviendo a leerlo y mirándolo con nuestra mirada actual, pero ese ejercicio vivo, esa mirada viva, al final es lo que hace que el texto, siga vivo.
no se quede como que se actualiza a nuestros tiempos. Ahora les hago una pregunta. Anto hablaba del feminismo. ¿Ustedes creen que esta es la nueva expresión del pacto? ¿Es la más importante en este tiempo? ¿Hay otras nuevas expresiones? ¿O creen que su manera de ver esta vigencia tiene que ver con esta expresión tan de, no este tiempo, pero con una lucha que se viene llevando hasta aquí? ¿Qué piensas, Yael? O sea, yo creo que pueden haber al final múltiples formas y por lo que estábamos hablando creo que al final la interpretación siempre va a estar marcada desde quién y desde qué lugar se interpreta. Y claramente el feminismo sí es una de las luchas, de las temáticas que está cruzando esta época y épocas pasadas también. En ese sentido creo que los aprendizajes que nos paga la Torá y el estudio del judaísmo pueden usarse para estudiar, para aproximarse a distintos fenómenos. Nosotras lo hacemos desde la mirada del feminismo, pero creo que es aplicable al final a cualquier tipo de estudio, de cualquier problemática, de cualquier momento que se esté viviendo y claramente son temas distintos dependiendo de la época y al final lo que uno hace es tratar de buscar la esencia de lo que está escrito, tratar de darle sentido a lo que se está viviendo actualmente y nosotras tratamos de hacer eso sí con la lucha del feminismo. Ahora, Galia, la perspectiva de género, y esto es una pregunta que les hago y sé que hay mucho para hablar, es propia de las mujeres, pero puede aplicarse esa perspectiva a cualquier ámbito que no tiene que ver solamente cuando están las mujeres. Obviamente es una perspectiva, entiendo que tiene que ver con muchos elementos. ¿Creen que el judaísmo está al debe con esa perspectiva de género, o por lo menos el judaísmo que ustedes querrían? Porque como dijo Yael, hablar del judaísmo, a veces los judaísmos o el tipo de judaísmo que ustedes quisieran, ¿creen que está al debe con esa perspectiva de género o que estamos avanzando? Yo creo que, o sea, quiero tomar algo primero de lo que estaba hablando la Yael antes, que yo creo que esta pregunta que nos planteaste, como creen que hoy en día el judaísmo está como, o sea, el feminismo es esta lucha como más importante, preponderante en el tema de renovar el pacto, y yo creo que como feministas, como que, en mi opinión, estaríamos como dejando un poco de lado nuestros valores feministas si dijéramos como que es la lucha más importante, como que yo creo que es súper importante también como no darle más importancia a unas luchas que otras. Creo que como país, por ejemplo, estamos viviendo un momento social súper importante, que el mundo está en un momento súper importante, entonces como decir que el feminismo es más que eso, creo que deja de ser feminismo, si lo vemos de esa forma. Entonces como que no sé si están de acuerdo conmigo o no. Y sobre lo que me estabas preguntando como de la perspectiva de género, creo que sí, que justamente es algo transversal, no es algo que uno lo puede ver como solo a la perspectiva de género, sino que es algo que se ve representado en todos los aspectos y contextos de nuestro vivir, y que cuando una feminista quiere vivir una vida judía, por lo menos en Chile, yo creo que nos hemos presentado como y en la comunidad en la que estamos conversando ahora, nos hemos presentado con dificultades, pero sí, por lo menos yo veo una disposición a que se generen cambios. Como creo que todos los cambios tienen cierta resistencia, no solo de las directivas, sino que de las personas que concurren a la comunidad, pero que sí, nosotras como COFEX siempre hemos encontrado como espacios en esta comunidad en los que hacen nuestras actividades, rabinos que han estado dispuestos a cuestionarse temas justamente de judaísmo y feminismo. Entonces, por lo menos yo creo que en este contexto de judaísmo, como decía ya, que no podemos generalizar, yo veo una puerta muy abierta a que se generen cambios importantes y urgentes para mujeres judías. Perdón, y si quiero retomar eso, porque yo, desde mi posición, quiero decir que a mí me carga este estereotipo del mundo, sobre todo el mundo secular y tal vez de otros mundos que dicen, no, que las religiones son machistas, especialmente ciertas religiones. Yo creo que esa perspectiva es errada, porque primero el mundo en general, todos los mundos y desde expresiones distintas tienen desafíos. Tenemos desafíos para ir construyendo y nosotros tenemos nuestros propios desafíos y nosotros tenemos que ir viendo cómo avanzamos. Entonces, yo creo que lo importante es estar viendo cómo nosotros construimos nuestro propio judaísmo, uno que nos hace vivir nuestro judaísmo de forma más plena, tanto hombres como mujeres,
pero lo importante es que nos haga sentido a nosotras, a nosotros, y por eso yo creo que eso es lo importante. Yo Y quiero es- decir algo Sí, de lo que está ya, diciendo, de lo que está diciendo Leandro, que creo que es súper importante tomar eso porque no creo que las religiones en sí sean machistas, sino que, como decíamos antes, al final la interpretación se da en un cierto contexto histórico, en una cierta estructura, y las interpretaciones históricas que se han hecho, no solo del judaísmo, sino de las religiones en general, han sido en una sociedad que sí ha sido machista. Entonces, creo yo que hay que entender que lo machista y patriarcal está en la sociedad que lo interpretó y no necesariamente en la religión. Y como hemos visto en el judaísmo, hay opción de dar nuevos significados, de interpretar de formas distintas, entonces creo que cambiando a la gente que interpreta, cambiando el orden desde el cual se lee el texto, quizás podríamos dar un nuevo sentido que no tiene por qué estar condenado a ser machista en ningún sentido. Y sobre eso creo que también por eso los judaísmos que nosotras vivimos y también en esta comunidad, no creo que las limitantes estén en la religión y en el texto en sí, sino que en la forma en que nosotros queremos dar las lecturas. Y les hago una pregunta, ¿por dónde habría que avanzar? Porque esta es una buena pregunta. ¿Por dónde habría que avanzar en el aspecto? Yo no me gusta llamarlo religioso, porque me parece más de pueblo, pero ¿por dónde habría cuáles son los caminos que les parece que todavía faltan, que todavía no hemos avanzado lo suficiente en la práctica religiosa, en la práctica social, dentro de la comunidad? Pero me gustaría a ver si podemos charlar de ese tema. ¿Anto? Yo creo que lo primero, perdón por ser autorreferente, pero lo que creo que fue algo bonito con la coordinadora feminista de jóvenes judías es que rompió un poco los tabús, porque creo que antes acá por lo menos se hablaba poco el tema. Y lo primero siempre es hablar las cosas, porque es bueno conversar y discutir y reflexionar como si estamos cómodos con algunas cosas o no, y qué es lo que nos hace más sentido. Eso es lo primero. Y luego, a partir de eso, de las reflexiones que demos, yo creo que a partir de eso ir pensando los espacios de participación. Eso es lo que me parece sobre todo más fundamental, y también, bueno, a partir de eso como que yo creo que vamos a empezar a ver qué roles de género tienen sentido y cuáles no. Ahí uno empieza a hilar como a partir más fino hacia dónde ir, pero sí. Lo primero que tú planteas es que se instaló la temática fuerte y que ahora es la tarea, digamos, de darle un sentido y hacia dónde orientarlo. ¿Ustedes piensan por qué caminos les gustaría avanzar? Si el aspecto religioso, el aspecto social, el aspecto de participación, varios, ¿cuáles les parece que son importantes? Yo creo que al final lo más importante es que somos una comunidad, y sobre lo que estábamos hablando recién, como de por dónde partimos, cómo se renueva este pacto del que estamos hablando en el contexto de Shavuot, de que recibimos la Torá. Me faltó decir algo que estaba pensando ahora, que yo creo que además como de las acciones, yo creo que las religiones no son nada sin las personas al final. O sea, tanto desde la base de que si es que no somos nosotras y nosotros quienes creemos en Dios, Dios deja de existir, a que si es que no hacemos las prácticas nosotras y nosotros, tampoco las cosas se sostienen. Entonces como que yo creo que lo principal, el principal cambio tiene que estar justamente orientado a las personas. No sé si es lo primero, o sea, no sé, de repente nos preguntan, y sé que, y me agrada a mí por lo menos como mujer saber que en la última encuesta que se hizo en la comunidad en distintos ámbitos, se preguntó, por ejemplo, cuál sería tu reacción si es que las mujeres en la comunidad empezaron a hacer talit. Lo encuentro un paso importante. Yo creo que es importante que las mujeres podamos ejercer nuestra religión libremente, pero creo que lo primero, como decía Lanto, es esto de incorporar el diálogo en las instancias comunitarias. Creo que cuando una niña o un niño se enfrenta al momento de prepararse para su bat y bar mitzvah, que es como el primer compromiso que uno como adquiere con la comunidad, creo que es importante meter las conversaciones de género dentro de lo que es tu expresión como judío o judío que toma un rol más activo en la comunidad. Creo que las mujeres se deberían cuestionar si están cómodas con el rol que ven que sus mamás, sus abuelas, sus hermanas, primas, etcétera, han desarrollado hasta lo que ellas ven ahora. ¿Y qué les gustaría a ellas si es que hoy día desde cero les dijeran decide cómo como mujer quieres practicar tu judaísmo? Creo que es algo importante.
y que los hombres también se cuestionen esto, o sea, que los hombres también sean capaces de darse cuenta qué rol se le daba a la mujer en la comunidad todo este tiempo. Y bueno, aparte de esa idea la encuentro muy importante, creo que en cosas chicas que se ha demostrado en la lucha feminista en el fondo que es muy importante. Nosotros como judíos y judías sabemos la importancia del lenguaje, por ejemplo. A mí me gustaría cuando leo una invitación de mi comunidad saber que están refiriendo a mí como mujer, decir que las invitamos a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, que no sea un bienvenidos porque ya no le voy a pedir a la comunidad que pongan todes porque creo que estaría pidiendo mucho, pero creo que partir por pasos chicos, por lo menos incorporar a mujeres y hombres en la comunicación, ese tipo de cosas. ¿Yo? Sí, a él, sí. Sí. Creo que hemos tocado muchos temas que al final son distintas dimensiones desde como dónde abordar el problema, que también es como muy multidimensional, pero creo que un factor importante es tratar de evitar cuando se usa para mantener como este cierto orden más machista el argumento religioso, porque creo que lo que estamos hablando ahora al final que el problema está en las personas y no en el texto ni en la religión en sí. Entonces creo que ahí sí la solución va por el camino de no normalizar ciertas interpretaciones y entenderlas como únicas y como inequívocas, y en ese sentido sentarnos a hablar, sentarnos a tratar de dar esta resignificación, este nuevo pacto, adaptándolo a una época que sí nos haga sentido hoy en día. Y creo que eso es lo más importante, o sea, entender y volver a recordarnos al final que el judaísmo es esto, es esta forma de reinterpretar, de resignificar y no normalizar ciertas interpretaciones únicas basadas en un argumento religioso. Creo que eso es muy importante también para empezar una cierta movilidad de las prácticas religiosas. Y por otro lado, creo que está el tema, claro, de la participación, de mujeres en cargos directivos, de tener igualdad de voz y qué sé yo, pero que quizás eso está un poco más traspasado también por la cultura del país en el que vivimos y que hay que abordarlo quizás de forma parecida a otras instancias, pero creo que es muy importante darle este giro también a cuando se usa un argumento religioso, de mi forma de verlo de forma no correcta. Sí, justamente lo que decías, Yael, lo que ustedes plantearon, que la resignificación del judaísmo es parte de los principios esenciales del movimiento Masortí, que tuvo que ver con, por un lado, tradición, por otro lado, cambio. Y ustedes conocen que tradición está muy bien, pero sin el cambio pasa que se queda corto. Y el cambio sin tradición se queda como sin dónde aferrarse. Entonces, esta combinación, lo que pasa es que estamos tratando de trabajar con ustedes cuál es la combinación o hasta dónde, pues, digamos, muchas veces prevalece aspectos que cambian, aspectos reformistas, o aspectos que van cambiando, o aspectos que se van manteniendo. Nuestro movimiento conservador, por eso justamente tiene estas dos vertientes, conservamos fuertemente la tradición y a su vez también reinterpretamos y resignificamos muchas prácticas. Yo les quiero contar también, y ustedes saben mejor que yo, que en realidad, lamentablemente con la pandemia, esta brecha de género se agigantó. Tuve una entrevista con la embajadora, me decía datos que esto va a tardar mucho más tiempo, lamentablemente, con este tiempo. ¿Ustedes cómo ven esta situación como jóvenes, mujeres judías con pandemia y que están, digamos, también en diferentes instituciones? ¿Ven que esto ha significado un atraso de todo lo que venían luchando? ¿Ven que solamente hay que adaptarse a las condiciones? ¿Cómo están viendo toda esta situación que es ineludible poder hablarlo porque es lo que vivimos casi un año y medio más? ¿Cómo ven en general este contexto que esperemos que prontamente se vaya pasando, que sea post pandemia, pero todavía estamos en la mitad? ¿Cómo lo ven con respecto a esta brecha? Bueno, yo creo que, o sea, los datos están. Nosotras para el 8 de marzo sacamos gráficas hablando de los datos sobre cómo el año pasado aumentaron las brechas de género con respecto al trabajo de cuidados en la casa, cómo se elevaron muchísimo los índices de violencia de género, también por la situación de como las cuarentenas. Aumentaba la violencia, eso, no sé, yo creo que el hecho de que nosotras, no sé, por ejemplo, seamos jóvenes y todo, hace que tal vez no suframos tanto esas cosas, pero al mismo tiempo yo, no sé, si bien creo que es terrible, al mismo tiempo tal vez creo que también podemos también
pensar que seguir pensando que podemos tener esperanza, poder seguir queriendo, o sea, las mujeres que estamos visibilizando y luchando porque esto cambie somos más que nunca. Y no solo eso, sino que estamos viviendo un momento en que el país está pasando por un esfuerzo de cambio. Las mujeres están ahí más presentes que nunca, un proceso constituyente paritario. Así que ojalá esto sea una cuestión de la pandemia y no para siempre. Yo, complementando lo que dice la Anto, creo que, claro, los datos están, pero también desde mi forma de verlo, no es algo que se haya generado por la pandemia, sino que al final lo que viene a hacer este acontecimiento es como a acrecentar desigualdades que ya estaban, condiciones que estaban desde antes de que existiera la pandemia. Entonces al final, claro, sirve, tratando de verle algo positivo, sirve para visibilizar, pero también sirve para recordarnos que no estábamos tan bien quizás como creíamos, porque llega esto y claro, se van al extremo todas las desigualdades y todas las condiciones que ya estaban de antes, como lo mismo que pasa al final con los fenómenos como la pobreza, que no es que se haya generado pobreza, sino que por esta condición de la pandemia al final se va más al extremo. Entonces creo que es eso, que es un recordatorio también para decirnos que quizás no estábamos tan bien como creíamos con este tipo de luchas, que las condiciones estaban claramente desiguales y por algo las mujeres se han visto más afectadas que los hombres, se han acrecentado las diferencias, etcétera, pero también manteniendo la esperanza, como dice la Anto, de pensar que el proceso constituyente puede ser un camino para mejorar. Galia. Estoy muy de acuerdo, o sea, en la parte general. Creo que, como dijo la Anto, nosotras tres, me atrevo a decir que estamos en una situación de mucho privilegio en relación a la mayoría de las mujeres en Chile y en el mundo, sin saber mucho de la vida privada de la Anto y la Yael, pero creo que me atrevo a decir eso. Y sobre, o sea, viendo el lado positivo, como decía Yael, porque como decían ambas, las cifras están y la violencia de género, o sea, ha aumentado a niveles súper grandes, la violencia simbólica en las casas también, etcétera, etcétera. Pero creo que lo bueno de cuando se nos presentan estos desafíos, sobre todo en este momento en el que el feminismo está agarrando tanta fuerza en Chile, en Sudamérica, en el mundo, creo que nos da más razones para darnos cuenta de que no vamos a parar. O sea, es impresionante ver en las redes sociales, dentro de la misma COFEG, que no fue casi igual en todas partes, pero no fue estamos en pandemia y hacemos una pausa, sino que estamos en pandemia y cómo seguimos luchando día a día y cómo nos enfrentamos a esta nueva realidad para poder seguir dando una lucha que es muy importante. Ustedes saben que una de las principales protagonistas de Shavuot es Ruth, la moabita, que luego se convierte al judaísmo. Ruth, que venía de otro pueblo, y también esto de lo ajeno, lo extranjero, incorporarlo. A partir de ahí ella es una ascendiente del rey David. Lo que está diciendo también en Megilat Ruth es esta posibilidad de ir incorporando cosas que uno por ahí no sabía o no se daba cuenta. Entonces esto incorporar también a lo ajeno, al extranjero, eso está en la Megilat. Y actualmente es incorporar estas temáticas que ya están en nosotros, pero que uno tiene que ponerlas en práctica. Por último, les preguntaría de una manera, ya lo estuvimos diciendo, pero de una manera más general, si tendrían que dar su visión como jóvenes mujeres judías de la comunidad judía. No de nuestra comunidad, no del mercado solamente, de la comunidad en general. ¿Qué cosas ven? ¿Qué cosas les parecen que podrían cambiarse? ¿Qué cosas les gustaría que se mantengan? ¿Cómo ven este panorama en general? ¿Anto? Bueno, me aprovecho de tomar también de lo de Ruth para hablar sobre algo que yo creo que tiene mucho que ver con también todo lo que hemos tocado, que es que yo creo que el judaísmo debe conversar con nuestra época, no encerrándose en sí mismo, y también eso habla de que como comunidad debemos ocupar esta herramienta para conversar sobre los temas de nuestra época. Entonces, abrirnos a usar nuestra visión judía para ver los temas que se están tocando en nuestra época y hablar de esas cosas. Hoy estamos viviendo
un momento muy álgido para el mundo, para nuestro país, y nosotros como judíos tenemos muchas cosas que decir y para conversar con el resto de la sociedad, y parte de un judaísmo vivo, de un pacto vivo, es eso. Creo que la COFEC, parte de nuestro rol ha sido eso, así que, pero creo que también ese es como un desafío, una de las lindas cosas que tiene, o sea, como que plantearnos como comunidad ahora, es cómo usar nuestra visión judía para acercarnos al mundo moderno, a las conversaciones que como sociedad estamos dando hoy día. Yael. Sí, no, yo creo que eso es súper importante y al final tiene que ver también con tratar de compartir nuestra visión y nuestra aproximación a temáticas que quizás pueden no influirnos directamente, pero que sí podemos tener algo que decir como judíos y judías. Entonces, creo que esa invitación quizás también falta dentro de lo que es la comunidad en general, de tratar de abrirnos a temas que quizás no se relacionan con el judaísmo propiamente tal, o que no tienen que ver con Israel, pero que tienen que ver con la sociedad chilena, con problemas a nivel mundial, y que quizás desde una aproximación judía sí tenemos algo que decir al respecto. Y eso, creo que al final el judaísmo lo que nos entrega es como un marco ético de acción, una base sobre la cual podemos analizar y aproximarnos a distintos problemas, y que en ese sentido también tratar de abrirnos a lo que son las temáticas de la sociedad y tratar de aportar al debate puede ser muy importante. Galia. Se me olvidó ahora qué rab era, quizás tú me podías ayudar, pero sí. Hay un rabino que decía que al final el pueblo judío siempre ha sido conocido como el pueblo del libro, pero que no somos el pueblo del libro, sino que justamente el pueblo que interpreta el libro. Sí. Y creo que eso como que como mujeres hoy día es nuestro mayor desafío y el mayor llamado que nos hace Shavuot también, y como bien decías tú, con Ruth, o sea, hace poco estaba conversando con unas ex compañeras de la universidad que ellas siguen estudiando pedagogía, yo ya no, y les preguntaban por el tema de la desigualdad de género en la educación. Y uno de los temas importantes era la falta de ejemplos o de referentes mujeres en todos los ámbitos que nos educamos en el día a día. Y creo que el judaísmo en eso siempre ha estado bien avanzado. O sea, tenemos muchas mujeres muy poderosas en nuestra historia judía, y el desafío está a como relevar a estas mujeres y meterlas de verdad en la conversación y hacer un análisis actual, no quedarnos en los análisis de no sé cuántos años atrás de qué era lo que nos estaban hablando esos textos. Y para terminar, o sea, yo creo que, como dijimos, como no hablando del mercado solamente, sino que de la comunidad judía en general, creo que hay lugares de nuestra comunidad judía chilena, para no ampliarlo al mundo porque ahí ya es demasiado grande, que tienen deudas muy grandes con las mujeres dentro del judaísmo, y creo que en verdad es urgente que eso cambie. Creo que de verdad es urgente, no lo encuentro como algo menor que las cosas que se hablan al momento que una mujer se va a casar con alguien, el tipo de cosas que se dicen. Encuentro que como que hoy en día no debería ser tolerable algo así. Y hablando más de comunidades como la nuestra, o como comunidades quizás un poco más liberales que las nuestras, creo que es importante esto de aferrarnos a nuestras tradiciones, mantener, me voy a alargar un poquito con un ejemplo, sí. Pero yo creo que cuando estaba hablando como esto de lo mazorquí, como de mantenerse en la tradición, pero al mismo tiempo saber cambiar, creo que cambios son importantes, como el rezo que decimos todas las mañanas, en que tradicionalmente se decía gracias a Dios que no nací mujer, y yo entiendo que en nuestra comunidad eso ya no existe. Entonces creo que al final, ¿qué es lo importante? ¿Dónde cortamos al final? ¿Dónde la vaca deja de ser vaca? Para mí lo importante es hacerte tefilá, y claramente lo importante no es ser o no ser mujer dentro del judaísmo. Entonces creo que esos son los tipos de cambios que yo me espero que se sigan haciendo, y hacerle un llamado, yo creo que a todas las mujeres jóvenes, más chicas que nosotras, también a las mayores, pero yo me he llevado educando acá en el Mercado, en Kibun, en Kesher, Vivi Guayou, todos los proyectos que estamos teniendo como comunidad con la juventud, sorpresas muy gratas con las niñas más chicas. Yo creo que la relación entre mujeres es cada día mejor en la comunidad. Nosotras vivimos una comunidad más violenta entre mujeres quizás, y creo que el cambio parte por nosotras. Así que más que pedirle tanto a los hombres o a la comunidad, encuentro que es importante, y hago una invitación a que en Shavuot nos recuestionemos esto de que
reinterpretemos la Torá desde la sororidad, desde el feminismo. Bueno, gracias, la verdad que fue un encuentro, por lo menos para todos nosotros y nosotras, muy interesante y que creo que la gente también lo va a disfrutar. Así que Hag Sameach Hag para Sameach. ustedes y nos estamos viendo. Gracias.